Saludos a todos. Hoy tengo el gusto de abordar este tema tan importante como es el aprendizaje basado en proyectos, el cual se está aplicando en todas las unidades educativas a lo largo del país. Para abordar este tema desde una manera práctica, tengo el placer de contar conmigo con el licenciado Juan Wong, el cual nos está acompañando desde una manera virtual desde la ciudad de Quito. Bienvenido, Juan. Gracias por acompañarnos. Juan tiene 31 años de edad, es graduado de profesor en el Instituto Superior Tecnológico San Gabriel, es licenciado en Educación Básica, graduado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, ha participado activamente dentro de la educación de diferentes aspectos, formó parte de consejos ejecutivos, comisión técnico-pedagógica, ha sido jefe de áreas y coordinador de nivel. Gracias, Juan, gracias por acompañarnos en esta tarde y noche. Estimado Dani, muchísimas gracias. La verdad yo me siento honrado porque me hayas considerado para esta entrevista. Así que yo espero que las respuestas que te dé puedan ser satisfactorias y puedan llegar al objetivo que estás buscando conseguir. Más bien el agradecimiento es a ti, Juan, ya que queremos aprovechar los conocimientos y la experiencia que tú tienes en la índole docente. Es por ello que primeramente, antes de abordar el tema, quiero preguntarte acerca de tu experiencia como docente. ¿Cuáles fueron tus inicios y cuál ha sido tu trayectoria, Juan? En cuanto a mis años de experiencia, al momento voy casi 8 años de experiencia como docente. Yo me gradué inicialmente, digo inicialmente porque tuve dos etapas de estudio. La primera fue en el Instituto Pedagógico Superior Ciudad de San Gabriel, y la segunda pues me especialicé como licenciado en la Universidad Tecnológica Indoamérica. En ambas instituciones yo tuve contacto directo con el proceso educativo, con experiencias educativas, dado que desde el primer nivel, por así decirlo, en el instituto, pues yo ya me empecé formándome directamente en las aulas y y en la universidad, pues de igual manera, ¿no? Se hizo bastante trabajo de campo, entonces esa fue mi formación. Yo inicié mi vida laboral como docente ejerciendo una vez me gradué. Al instante de graduarme tuve la suerte de haber podido empezar a trabajar ya como un docente en una escuelita particular en la que trabajé 5 meses antes de poder conseguir mi nombramiento mi nombramiento para el gobierno en el 2014. Entonces yo inicié trabajando en la Escuela Ciudad de Machachi, que posteriormente se fusionó con el Colegio José Ricardo Chiriboga Villagómez. Y una vez fusionados, pues nació la unidad educativa Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez, que es en la que trabajé aproximadamente 7 años. Hoy en día me encuentro laborando en la unidad educativa Rumiñahui, acá en Sangolquí. He tenido logros laborales, logros profesionales que a mi parecer y para mí, ¿no? Dentro de mi propia percepción personal, me satisfacen mucho. Entre ellos, haber subido de categoría docente. eh, Formé parte de los ganadores del premio Rita Lecumberri en el 2016 a la excelencia docente gracias al puntaje que logré obtener en las pruebas ser docente. Eso en cuanto a mi experiencia y a mi formación. Es digno felicitarte por estos logros que tú has adquirido en este tiempo que nos acabas de mencionar. Pero quiero preguntarte acerca de cuál es el que prevalece sobre todos ellos, cuál es tu mejor logro. En cuanto al mayor logro que yo considero haber tenido en esta noble profesión, en esta noble carrera, ¿qué te puedo decir? Yo considero que el hecho de haber podido ya ver una promoción de estudiantes que han cursado por mi aula. Eso creo que es uno de los mejores, de los más satisfactorios logros que un docente puede tener. Yo a, he podido ver graduarse a dos promociones de las cuales han pasado por mis aulas. Entonces creo que ese es el mayor logro, saber que se hizo algo bastante fructífero en la vida de otras personas, es muy gratificante. La carrera en sí,
La profesión en sí es una profesión un tanto ingrata, porque no te da resultados económicos al instante y también muchas de las personas que llegaste a conocer, muchos de los estudiantes a los que alguna vez les enseñaste, no se van a acordar de ti. Pero te queda uno, dos o tres de ellos que en algún momento de su vida te dicen, ese fue mi profe. Te saludan, te reconocen en la calle, incluso llegan a emocionarse al verte. Entonces, creo que esos son los logros más importantes que un docente puede tener, que en mi caso he tenido hasta el momento. Y comparto claramente contigo ese mayor logro de nosotros como docentes, que justamente es ver realizados a nuestros estudiantes, ver que se gradúen de tercer, cuarto nivel y que incluso lleguen con el tiempo a decirnos colegas en el ámbito educativo. Ya para ingresar directamente en el tema que tenemos para abordar en esta noche, en tu experiencia como docente y en la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, justamente que se ejecutó aquí en el Ecuador por la pandemia COVID-19, te realizo la siguiente pregunta. En este caso, ¿nos podrías sintetizar en pocas palabras qué es la metodología de aprendizaje basado en proyectos y en lo posible nombrarnos ciertas características generales de la misma? Por supuesto que la pandemia le dio un giro de 180 grados a la educación. Todas las facilidades que un docente tenía para mediar el aprendizaje de un estudiante en el aula se vieron totalmente afectadas. Sin embargo, gracias al ABP, al aprendizaje basado en proyectos, se ha podido continuar con la educación. No se ha paralizado al 100% la educación, sino que por el contrario se ha visto como alternativa para hacerlo desde la casa. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos, dicho de una manera simple y sencilla, es lograr que el estudiante cumpla un rol mucho más concentrado en el protagonismo de él mismo en el aprendizaje. Es decir, que se vuelve sumamente independiente, se vuelve mucho más independiente y mucho más autónomo al desarrollar el aprendizaje, ya que él mismo es el encargado de crear esos productos. ¿Sí? Proveemos las herramientas que el estudiante utiliza para crear él mismo el aprendizaje que se va a reflejar en ciertos productos. Y para ello, pues, se requiere de la organización, de una organización bastante precisa, de una organización bastante estructurada en lo que corresponde a la organización del tiempo, de los contenidos y de las actividades. Entonces el ABP viene a hacer eso. ¿Qué características generales presenta esto? Pues al igual que la educación se dio un giro de 180 grados, pues los roles también. Sin la presencia del docente, sin la presencia física del docente, sin la presencia del docente en el aula, que en este caso viene a ser el espacio que se le ha venido a adecuar al estudiante en casa, se vuelve mucho más demandante que el mismo estudiante se convierta y se exija a sí mismo un rol más activo y mucho más autónomo, valga la redundancia. Es muy necesario que el estudiante adquiera conciencia, ¿no?, de que él es el protagonista de su aprendizaje, de que él es quien ahora busca el conocimiento, de que él es quien ahora lo comprende por medios propios. Justamente con todo lo que conlleva la ejecución de la metodología de aprendizaje basada en proyectos, Juan, la pregunta sería, ¿has recibido alguna capacitación de parte del Ministerio de Educación? En cuanto a la participación del Ministerio de Educación, sí, desde un inicio tuvimos las directrices y las sugerencias oportunas, dado que la problemática se vio abordada, se trató de abordar desde el inicio. Entonces los primeros proyectos, ¿no?, las primeras capacitaciones, aunque se hicieron al apuro, ya nos daban alternativas para poder darle tratamiento a esta situación. Sin embargo, en lo personal yo considero que no fue sino a partir de la mitad del primer año de pandemia que las sugerencias vinieron a ser mucho más efectivas. Y es de justificarse, dado que al inicio la situación
se podía considerar casi incontrolable, más que nada al considerarse todas las dificultades que se presentaban, que correspondían tanto al aspecto de conectividad y de igual manera al aspecto socioafectivo, a nivel intrapersonal, tanto de los estudiantes como de los familiares. Entonces, resumiendo el argumento de esta pregunta que me estás haciendo, pues sí, hubieron capacitaciones. Hubieron capacitaciones desde el inicio y estas capacitaciones y las sugerencias fueron mejorando con el paso del tiempo y de acuerdo al manejo que le íbamos dando a la situación, conforme evolucionaba la situación como tal. Perfecto, Juan. Y en este caso, con la aplicación ya en campo, digamos, en las aulas, ¿cuáles son las ventajas que tú encontraste con el ABP, ya sea ventajas para ti como docente y para tus estudiantes? Ventajas que el ABP le haya dado al rol tanto del docente como del estudiante. Pues la verdad, creo que muchas. La primera es ayudarnos también a cambiar la mentalidad de que el estudiante sin el docente no hace nada. Y otra también, pues que el docente también aprende, o bueno, hemos aprendido mucho a, a aceptar que el estudiante tiene un nivel intelectual que le permite crear su propio conocimiento. Hasta antes de la pandemia, la mayoría de los docentes, y me incluyo, que en ciertos aspectos también yo pensaba así, nosotros en calidad de profesores creíamos, ¿no?, que en realidad el estudiante no era capaz de llegar al conocimiento solito, es decir, solo y autónoma e independientemente sin la ayuda de un tercero. Y ahora sabemos que sí, que muchos estudiantes lo han logrado y lo están logrando. Y es el caso de muchos jóvenes, de muchas señoritas, incluso de muchos niños, que pues han recibido las guías, han recibido la planificación de sus guías en las cuales están organizadas las actividades de la ABP y las han resuelto de una manera bastante adecuada, bastante correcta. Hemos tenido también el caso de estudiantes que sin haber podido conectarse durante todo un ciclo escolar, han podido graduarse de tercero de bachillerato con puntajes bastante felicitables, que reflejaban un buen desempeño en las pruebas ser bachiller. Entonces, rompemos ese paradigma de que el estudiante sin el docente no hace nada. Esa quizás es la principal ventaja. Perfecto, y en realidad eso es lo que está pasando con nosotros, tanto con los docentes como los estudiantes. Ahora, desde tu punto de vista, ya vimos los beneficios y las ventajas que nos brindó, pero ¿cuál sería en este caso las dificultades que tú has tenido al momento de planificar justamente la metodología ABP, que tal vez ese es el punto más fuerte de este método? Dificultades al planificar con ABP. Pues la principal dificultad al planificar con ABP era las consideraciones del contexto local. Cuando yo empecé a trabajar con ABP, cuando empecé a hacer las primeras planificaciones con ABP, se debía considerar una actividad netamente virtual al 100%. Y era difícil tener esa consideración dado que la mayoría de estudiantes no disponían de internet en casa. Eran muy pocos los que tenían el servicio de internet en casa y aquellos que podían costearse, lo que más se podían costear eran recargas de datos. Entonces, una planificación elaborada con ABP para una situación como la que nos puso frente a la pandemia no podía ser efectiva al 100%. Quizás esa fue la principal dificultad que se tenía al trabajar con ABP. La siguiente dificultad, que no fue insalvable por supuesto, pero que sí presentó inconvenientes, fue el hecho de que no se tenía claro qué incluía hacer una planificación interdisciplinaria, cómo concatenar todas las áreas de conocimiento en una guía de trabajo para 4 semanas. Y más que nada en un horario de clases sumamente reducido,
que no debía sobrepasar las 2 horas. Entonces era una tarea titánica hacer alcanzar todo eso en un frasquito tan pequeñito. A su vez, el mismo hecho de trabajar con docentes de las otras áreas que estaban acostumbrados a ser independientes dentro de su propia materia, y ahora tratar de hacer coincidir las ideas de asignaturas que en ningún momento de la vida iban a relacionarse, como es, por ejemplo, la matemática con los estudios sociales, que no siempre los temas tienen un punto de relación en el cual converjan, que tendría que ver los logaritmos con la independencia de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, eso era otra de las dificultades a la cual nos enfrentábamos. Y concuerdo contigo justamente de lo que nos acabas de mencionar, que el punto más fuerte justamente fue la planificación y lograr el nexo entre las diferentes asignaturas. Y también no olvidarnos de la parte humana, ya que en medio de la pandemia aplicar una nueva metodología sí fue complicado. Ahora, en tu experiencia, Juan, y lo que tuvimos que vivir las clases virtuales, ¿cuál fue en este caso tu experiencia justamente en el uso de las TICs para el desarrollo de esta nueva metodología del ABP? Bueno, la principal experiencia que tuve, creo que la más reconfortante, es poder entender cómo funcionaba un entorno virtual de aprendizaje, es decir, una plataforma en la cual posteas información, envías tareas, calificas tareas, remites las calificaciones, pones en conocimiento al estudiante. Creo que esa fue la principal ventaja y lo más bonito de haber trabajado con las TICs. Otra experiencia, bueno, que no fue tan agradable, viene dada por la falta de garantía de que el estudiante esté de verdad conectado, de que tras el dispositivo que estamos utilizando en realidad el estudiante esté activo. Esa quizás fue una experiencia negativa con respecto a las TICs. Y otra experiencia que tuve fue pues que también aprendí a utilizar un poco más a fondo estos aparatos, los dispositivos. Vine a conocer funciones que mi celular y mi computador tenían, que jamás en la vida hubiese podido imaginarme que tenían, si no hubiese llegado la pandemia, si no hubiese tenido que desarrollarse una planificación en entorno virtual de aprendizaje. Como tú dices, estamos de acuerdo con esto de las TICs, ya que tanto docentes como estudiantes tuvimos que adaptarnos a esta nueva metodología y descubrir nuevas aplicaciones que nos servían justamente para estrechar lazos con nuestros estudiantes de manera virtual. Ahora ya para ir un poco finalizando, ¿nos podrías dar unas pequeñas conclusiones acerca de lo que ha sido para ti la utilización del ABP como metodología de aprendizaje? Primero, es una metodología bastante buena, muy buena, que requiere, exige y busca una participación mucho más activa del estudiante. Entonces, buenísimo. Que el estudiante aprenda a desarrollar un proyecto utilizando los aprendizajes y los contenidos que los docentes enseñan en el aula, también buenísimo. Buenísimo, ¿por qué? Porque estamos buscando una aplicación práctica de lo que aprendemos en el aula. No nos vamos a quedar en cosas que aprendemos ahí y nunca más los vamos a volver a utilizar. Si se regresa o no a la presencialidad, yo creo que debe seguirse aplicando esta metodología. Hace que los docentes estemos mucho más conectados entre nosotros, tengamos una interacción mucho más precisa, mucho más significativa con respecto a aprendizajes que de verdad se aplican en la vida diaria, ¿no? Entonces, yo concluyo que eso es lo más adecuado. Concluyo que es una buena metodología de aprendizaje que exige, busca y orienta a la participación mucho más activa del estudiante, y no solo a eso, sino que también a la aplicación de los contenidos, a la aplicación verdadera de los aprendizajes en el diario vivir. Bien, y en realidad lo que tú nos dices, lo que nos mencionas, justamente creo que es el sentir de varios docentes a lo largo de todo el Ecuador, en el cual hemos visto que en esta metodología podemos lograr a través de ella que nuestros estudiantes se conecten de una manera directa con el entorno que es de enseñanza-aprendizaje.
Bien, Juanito, para despedirnos, me gustaría que nos des unas recomendaciones para todos los docentes y estudiantes que justamente están utilizando la metodología ABP. Primero que nada, que no le tengan miedo a planificar de esa manera. Segundo, que aprendamos a tener la mente mucho más abierta y ser más receptivos a las opiniones de los demás, tanto de los docentes como de los estudiantes. Eso nos va a ayudar a ser humildes y a aprender unos de otros, que en realidad es el objetivo del enfoque socioconstructivista, aprender todos de todos y de nuestro entorno. Tercero, a los estudiantes ser mucho más receptivos y mucho más responsables respecto a lo que el ABP exige, dado que es el esfuerzo del docente y sinceramente muy poco se ha valorado este esfuerzo. Entonces yo recomendaría a los estudiantes eso, ¿no? Que lo vean con el valor que de verdad tiene una planificación de este tipo. Mil gracias por tu tiempo, Juan. Creo que ha sido un tiempo valioso en el cual, de acuerdo a tu experiencia, nos has dotado de varios conocimientos, nos has dotado de esas ganas de seguir como docentes en esta ardua tarea en el cual nuestros sueños se cumplen al ver a nuestros estudiantes llegar a cumplir sus metas y objetivos. Me gustaría unas palabras tuyas para despedirnos. Bueno, mi estimado Dani, también yo te agradezco mucho de nuevo el haberme considerado para esta entrevista, para que yo pueda exponer mis puntos de vista respecto al ABP. Espero que sean de bastante utilidad, no solamente para tu persona, sino también que pueda llegar a muchos otros docentes, a muchos otros estudiantes. Te felicito por estarte preparando. Eso es muestra de que más adelante tu nivel como profesional va a mejorar muchísimo, y no solamente eso, sino también el nivel de la calidad de la educación en nuestro país. Te agradezco muchísimo por todo, mi Dani, y también me despido entonces. Espero que pases muy bien y muchos saludos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias por tu tiempo, Juanito, y a todos que tengan una excelente noche.